Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Gramajo Cintia y soy estudiante del tercer año del profesorado de educación primaria. A continuación voy a realizar este video con lo trabajado hasta ahora en el primer cuatrimestre de la materia Historia y Perspectiva de la Educación. Esta materia analiza la evolución de las ideas y las prácticas educativas a lo largo del tiempo, utilizando el pasado como herramienta para comprender este presente y mejorar escenarios futuros. Se explora la historia de las ideas pedagógicas, de las instituciones, los métodos de enseñanza y las políticas educativas en diferentes contextos históricos, sociales, culturales y religiosos. Ya que estas prácticas han influido en el desarrollo de la educación tal como la conocemos hoy en día. Debemos analizar críticamente los hechos y situarnos en el contexto histórico, social y cultural. Entonces, por medio de este trabajo de investigación y análisis, abordamos la historia desde la llegada de los europeos a América hasta la actualidad, centrándonos en algunos periodos. Durante el primer cuatrimestre analizamos la llegada de los europeos a América, el periodo colonial e independentista en Argentina y la conformación del Estado Nacional Argentino y el sistema educativo. Fuimos reconstruyendo desde una mirada objetiva el vínculo de la educación con la política, la economía y la religión. Y cómo es visto el sujeto que enseña, el sujeto que aprende y la finalidad educativa. Observamos continuidades, rupturas y resignificaciones, considerando obviamente los procesos pedagógicos globales y locales y la influencia de los discursos hegemónicos y sus alternativas. El primer periodo que analizamos fue la llegada de los europeos a América. En un pequeño resumen, la colonización europea de América es parte del ciclo histórico de la expansión de Europa. Con una nueva mirada sobre el mundo, donde se pasó de una mirada teocéntrica centrada en un dios a una mirada antropocéntrica centrada en el hombre, a fines del siglo XV, con la llegada de Colón al continente, con la idea de buscar una ruta nueva, una ruta comercial nueva hacia la India, porque España tenía mucha competencia con las rutas convencionales hacia Asia, de donde ellos se proveían de las especies y otras riquezas. Y bueno, con esta idea que tenía Colón de que la tierra era pequeña y creía que yendo hacia el oeste iba a llegar al oriente, fue así que este desconocimiento sobre las rutas marítimas lo llevó a América. Él obviamente creyendo que había llegado a la India. Entonces, donde se encontraron con diversas sociedades claramente diferentes a ellos, que fueron estos aborígenes. Diferencias en el sentido de que manejaban otra lengua, la vestimenta, otras culturas. Pues aquí donde se dice que se produce un gran choque cultural por la diferencia entre las dos culturas, ¿no? Los europeos estaban más avanzados en armas, en tecnologías de la época, obviamente ni hablar de la educación, ¿no? Y bueno, por este motivo es que los europeos aprovechan este desconocimiento y el miedo de los aborígenes y se imponen, toman sus tierras por las riquezas obviamente que poseen estas tierras, los minerales, los utilizan a ellos como mano de obra, esclavos, inculcan esta cultura europea a la fuerza. Al punto de que lograron conquistar sociedades estructuradas como los incas y los aztecas que habitaban en ese continente, ¿no? Y a los cuales la corona española los organizó de acuerdo a las leyes y costumbres españolas. Fue aquí donde adaptaron divisiones organizativas, creando los famosos virreinatos.
La zona donde habitaban los aztecas pasó a constituir el virreinato de la Nueva España, y la zona donde habitaban los incas constituyó el virreinato del Perú. Luego, más adelante, en el siglo XVIII, se conformó otro virreinato, el que conocemos todos, el virreinato del Río de la Plata, que incluyó los actuales territorios de Sudamérica. ¿Para qué? Para tener un mayor control del comercio por la llegada por la cercanía de los puertos, ¿no? Querían tener un mayor control del comercio, que por malas logísticas fue un fracaso, y que favoreció el contrabando, por el tema de que la mercadería tardaban en llegar, el tema de los costos. Entonces fue un sistema que fracasó y que favoreció el contrabando, como bien había dicho. La llegada de los europeos supuso una profunda transformación en la educación para las culturas indígenas y también para los colonizadores. Se impuso un sistema educativo basado en los valores y en los conocimientos europeos, lo que condujo a la desaparición de muchas tradiciones educativas preexistentes. Y a la creación de nuevas instituciones controladas por la Iglesia y el Estado colonial. Acá hay un componente que fue muy clave, que fue la evangelización. Fue un componente clave porque la educación se orientó a la conversión religiosa y cultural sin preservar sus tradiciones, y la llegada a América amplió el horizonte geográfico y cultural de Europa, generó un mayor interés por el conocimiento de nuevas tierras, de flora, de la fauna o de otras culturas. Esto impuso nuevas investigaciones científicas, se establecieron nuevas disciplinas académicas relacionadas a la exploración, a la cartografía, entre otras, para comprender y aprovechar los recursos del nuevo continente. Se produjeron grandes cambios socialmente. La población originaria de América descendió a causa de la explotación, de esta mano de obra que los utilizaban, el genocidio y enfermedades que traían los europeos, a los cuales no estaban acostumbrados. Mientras en Europa aparecen nuevas ideas, que una de las ideas es la de la Ilustración, vinculadas a formar ciudadanos capaces de ejercer soberanía política. Estos pensamientos, estas ideas se introdujeron en el continente europeo. Y estos fueron un punto de partida para pensar una organización diferente de la sociedad y que no todo el poder recaiga en la monarquía, ya que en ese momento el poder recaía en un rey. Y como la población tenía un malestar hacia el poder del rey y sus allegados porque les cobraban unos impuestos muy altos que se recaía solamente en los campesinos y en los burgueses, entonces, estas ideas liberales empezaron a producir grandes cambios sociales y políticos. Las reformas educativas ya no eran solamente alfabetizar, sino era la de instrucción, formar al ciudadano político. Aquí es donde se incorpora la mujer y en algunos casos a los indígenas. La invasión napoleónica de España y el vacío de poder con la caída de Fernando VII crearon una inestabilidad y un debate sobre la legitimidad del gobierno en las colonias. Más las ideas ilustradas y las revoluciones fueron la que inspiraron a los criollos a buscar su propia autonomía. Obviamente no fue fácil, ya que había dos sectores enfrentados con ideas opuestas,
teníamos a los conservadores, que defendían el orden colonial, a la iglesia y el sistema monopólico comercial, porque creían que independizarse iba a ocasionar o traería caos, ¿no? Iba a ocasionar caos. Y por otro lado tenemos a los liberales, que bueno, que influenciados por esto de la Ilustración, la Revolución Francesa ocurrida en 1789, promovían una soberanía popular, la división de poderes y, bueno, y la igualdad ante la ley. Este proceso independentista significó pérdidas económicas, conflictos políticos, sociales, a lo largo de varios años, de muchos años. Bueno, que nos llevó, que luego de la Revolución, en la Semana de Mayo de 1810, luego de combates y guerra para lograr la independencia del Estado europeo, bueno, que se concretó, ¿no? La lucha comenzó a ser local, entre Buenos Aires y las provincias, por una política más federal y no centralista, porque Buenos Aires quería una política centralista. Entonces, bueno, la lucha empezó a ser acá interna, local. Entre 1810 y 1853 se firmaron pactos, tratados, hubo cambios de gobierno, como el de Manuel de Rosas en 1820, bueno, que él llevaba una política federal y que luego fue desplazado por Urquiza en la batalla de Caseros de 1853. Ambos participaban de la Conferencia Argentina, ambos formaban parte de la Conferencia Argentina. Y bueno, este desplazamiento lo que llevó nuevamente es a Buenos Aires a separarse de la conferencia, de la Confederación, ¿no? Y rechazar a la Constitución Nacional promulgada por Urquiza en 1853, sancionando una propia en 1854. Igualmente estableciendo o intentando establecer pactos de convivencia con las otras provincias, ¿no? Durante años hubo tensión entre los estados, que los llevó a batallas, luego a hacer acuerdos, hasta que en 1862 se empezó a forjar una unidad nacional, luego de una reunión que se llevó a cabo en el Congreso Nacional en Buenos Aires. Todos estos conflictos hicieron difícil una construcción de un sistema educativo, obviamente. En principio ligado a la iglesia, caracterizada por el aprendizaje memorístico y el uso de castigos corporales. Luego por diferentes métodos como el laicasteriano, donde un docente daba clase a varios niños y a la vez se utilizaba estudiantes monitores, porque lo que se buscaba era una enseñanza masiva, ¿no? Se crearon escuelas estatales, obviamente no las suficientes, y bueno, y se puso en discusión esto de la laicidad y los contenidos religiosos. Entonces se pasó de los contenidos religiosos a formar al ciudadano para la política. Cada vez la educación se promocionaba para que sea más popular, bueno, con estas ideas de enseñar a todos, ¿no? Enseñar a todos. Poco a poco se insertan otras ideas, como la de que sea gratuita y que sea obligatoria, y que luego estas ideas se concretan en 1884 con la sanción de la ley 1420, esta de la educación común, la ley de una educación común, donde se establece que la educación sea mixta, obligatoria, gratuita, gradual, universal y laica. Es la ley que sentó las bases del sistema educativo nacional. La evolución del pensamiento histórico de la educación en Argentina, desde la llegada de los europeos hasta la conformación del Estado Nacional,
revela un proceso complejo y transformador. La educación que inicialmente estaba ligada a la iglesia se fue adaptando a las necesidades de una sociedad en constante cambio. Entonces este recorrido histórico que fuimos haciendo demuestra cómo la educación ha sido un reflejo y a la vez un motor de los procesos sociales, políticos y culturales del país. Bueno, muchísimas gracias.